Muchas gracias, doctora, por Sí, muchas gracias a ti. ¿Nos podría decir su nombre y su posición en el IPCC? Sí, yo soy Thelma Krug y soy vicepresidenta del IPCC. Muchas gracias. La primera pregunta es, estamos claros que los bosques juegan un rol muy importante. ¿Nos podría especificar el rol de los bosques en el logro de los objetivos de desarrollo sustentable? Claro, los bosques tienen un papel, una participación muy importante. Y por ejemplo, si miramos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, nosotros vemos que el objetivo 15 es particularmente importante para los bosques, porque ahí habla de la protección, de la gestión sostenible de los ecosistemas terrestres, incluso los bosques. Y ahí hablamos de la implementación de la gestión sostenible de los bosques, hablamos de detener la deforestación, hablamos de una gestión, de una recuperación, restauración de las áreas degradadas de bosques, y también hablamos de aumentar sustantivamente las áreas forestales con reforestación, por ejemplo. Entonces, este está ahí en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Si miramos el último informe de evaluación del IPCC, vemos que todas estas acciones, por ejemplo, asociadas con la reducción de la deforestación, detener la deforestación, aumentar la área forestal, reducir la degradación forestal, promover la gestión sostenible, son todos aspectos relacionados a los bosques que el IPCC reconoce como importantes acciones de mitigación relacionadas a los bosques. Entonces están ahí todas ellas están muy consistentes, yo diría. Gracias por su respuesta. Y hablando un poquito de los países de Latinoamérica, si nosotros miramos las contribuciones nacionalmente determinadas de los países latinoamericanos junto a la Convención Marco del Cambio Climático, nosotros podemos ver la importancia que se asigna a los bosques y principalmente de detener la deforestación. Entonces, nosotros vemos acciones importantes, como por ejemplo la cooperación sur-sur. Vemos esto como uno de los elementos que están generando más conocimiento sobre importantes aspectos relacionados a los bosques. Por ejemplo, la área deforestada, la biomasa, todo eso podemos compartir entre nosotros latinoamericanos. Tomamos, por ejemplo, el bosque amazónico. No se detiene en Brasil, no se detiene en Perú, no se detiene en área específica. Entonces podemos compartir la información y ahí mejorar la acuaracia de nuestras proyecciones y principalmente permitir con que nosotros asimilemos esto para las políticas públicas. No es simple eso, pero es factible. Una pregunta específica con RedMass. ¿Cuál es el rol del IPCC en el sistema de pago por resultados? ¿Cómo se maneja? Entonces, REDD+ para la región ha sido muy importante. Y creo que lo que más buscamos fue tener datos que permitieran una submisión a la Convención Marco que sería creíble, verificable, que se verifique, que se pueda reproducir, por ejemplo, los datos y resultados, ¿no? Entonces, el IPCC es importante ahora en su informe metodológico. El informe metodológico que el IPCC hace es la base para la construcción de las submisiones referentes a REDD+. Por ejemplo, un nivel de referencia de emisiones forestales, de degradación forestal, por ejemplo. Todo esto se basa en los informes metodológicos del IPCC como una base. Entonces son importantes para esto. Claro. Tengo una pregunta, seguramente se la han hecho algunas veces. ¿Cuáles son los retos en el futuro para los bosques? ¿Cuáles son los principales retos? Miren, lo que más me preocupa es que los bosques son ecosistemas muy vulnerables.
Entonces, por ejemplo, si entendemos el cambio climático, y dependiendo del límite que vamos a estar ahí con el cambio climático, y que potencializa ciertos eventos naturales, por ejemplo, los incendios de los bosques, por ejemplo, las inundaciones, las plagas. Entonces, todo eso para mí son preocupaciones muy importantes relacionadas al bosque, por su vulnerabilidad al cambio climático. Entonces, lo que me preocupa más es esto. ¿Será que es posible delimitar el calentamiento, el cambio climático en un nivel que permita con que los bosques se adapten, que no sufran con todos esos impactos? Entonces, le digo, los bosques pueden sí tener un papel muy importante para la mitigación del cambio climático, pero solo los bosques no van a hacerlo. Entonces, este es mi mensaje más importante, creo, que tenemos que tener todo integrado. La mitigación en energía, la mitigación en transporte, una mitigación global que limite el calentamiento global por ejemplo, a 1.5, donde teníamos impacto, pero serán menores que aquellos con un calentamiento mayor. Sí. Y hablando de mensajes, ¿cuál es el mensaje de la doctora Thelma Krug y el IPCC para un ciudadano promedio, para un ciudadano que no es un científico, no es un técnico forestal, no es un ingeniero forestal? A mí me gustan mucho los mensajes claves que nosotros tuvimos del quinto informe del IPCC, que son: la primera es que la interferencia humana en el sistema climático es muy clara, entonces somos responsables. No vamos a decir que son solamente efectos naturales, porque esto no es verdad. Hoy ya se descualifica esto. El segundo es que cuanto más nosotros interferimos en el clima, más los impactos serán penetrantes, irreversibles e intensos. Entonces, y finalmente un tercer mensaje que me gusta mucho, porque trae un poco más de optimismo, que nosotros tenemos los medios para limitar el calentamiento global y ahí tener un mundo que sea un poco más sostenible y más próspero. Entonces, entiendo también que, como importante decir, que todos nosotros, las personas, los sectores, los gobiernos, en todos los niveles, el sector productivo, la sociedad civil como un todo, todos somos responsables y todos tenemos una contribución a dar. Entonces, por menor que sea, es una semilla importante para demostrar el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para limitar el calentamiento global. Doctora, le agradecemos mucho su tiempo por estar. No, muchas gracias. Muchas gracias. A usted.